quizás lo mejor es que yo les pueda contar algunas cosas de mi experiencia, que no querría quedar en una conversación descolgada de las inquietudes principales de ustedes. Cuando yo estudiaba, no, en realidad no estudiaba porque no había estas posibilidades allá en los años 57, 58, 60, no había escuelas en Buenos Aires de cine. Entonces yo aprendía cine leyendo algunas cosas, los libros eran carísimos, y viendo películas. Tampoco había la ventaja de ahora de ver videos, que esto es una maravilla, ni lo hubiéramos soñado eso, de tener todas las principales películas en video, llevárselas a la casa y poder verlas varias veces. Entonces nos sentábamos en el cine Lorraine, que estaba frente al Teatro San Martín, y nos quedábamos viendo la misma película varias veces. Y yo las escribía en la penumbra, como no había guiones tampoco, entonces la primera vez la veía como espectador, la segunda escribía todo lo que me llamaba la atención y sobre todo la secuencia para recordarlas. Entonces en aquellos años yo pensaba qué bueno era el momento más interesante era cómo poder acercarse a alguien que hacía cine para preguntarle tantas cosas que uno quería saber. De películas que uno había visto, porque efectivamente entre lo que uno se imagina y lo que es hay muchas veces hay mucha confusión o hay desinformación o uno se lo imagina más fácil o más difícil de lo que es. Por eso creía que a lo mejor era interesante dejar abierto este diálogo a las inquietudes de quienes están estudiando realización ahora. A ver, para que lo mío no sea una cosa teórica que de pronto termina acá un poco descolgada de las inquietudes de ustedes. Entonces, en este momento yo he terminado mi charla. Espero que las de ustedes. No, digo en serio, vamos a sacar un poco de la formalidad de esto, de acá arriba, con tantos aparatos y ustedes abajo. Entonces, simplemente, ¿qué les interesaría que hablara? Aquí una pregunta. Sí, escucho. Con respecto a los hijos de Fierro, ¿cómo manejaste el trabajo de actuación, las escenas de diálogo, porque ha sido muy naturalista, muy interesante? Bueno, ahí en Los Hijos de Fierro parecía un documental. Claro. Los Hijos de Fierro, claro. Al tomar así yo tomaba personajes muy populares, entonces bueno, reaccionaba contra los estereotipos que se veían en el cine de pronto con personajes así populares. Yo tomé el camino de formar mi propio elenco en Los Hijos de Fierro. La mayor parte no son actores. Hay algunos actores, está Arturo Mali y está Gené, y Mari Tapia, pero el resto no son actores. Entonces toda esa gente la fui buscando en barrios, fábricas, clubs, sindicatos. Me pasé un año preparando esa película. Y luego la fui preparando, pero la fui preparando además con ensayos. Lo más importante, digo, cuando uno tiene un libro, o uno lo está gestando, es muy importante complementar este libro, porque una película no es un libro. Una película son imágenes que uno tiene en la cabeza, que no se ordenan el día que uno quiere ordenarlas, sino el día que uno puede ordenarlas, que es distinto. Con eso les estoy diciendo la cantidad de fracasos vividos, tentativas de querer ordenar las ideas y que no salen. La cantidad de veces que hay que rehacer una parte de un libro, que hay que rehacer las escenas, que hay que rehacer el diálogo. Entonces, una película, como una novela, es algo que se va construyendo de a poco.
por supuesto, se va construyendo de a poco, siempre y cuando existe la decisión fundamental de que hacer una película es el proyecto más importante que uno tiene. Cuando digo esto quiere decir que sin esa decisión inicial no hay película posible, porque son tantos los esfuerzos y sacrificios que hay que hacer para materializar el proyecto que uno tiene, que si no hay decisión de que el proyecto sea el más importante de tu vida en ese momento, no nace nunca. Y con esto quiero decir que toda tu vida se empieza a adaptar a esta decisión, a este proyecto. Por supuesto, Los Hijos de Fierro era una tentativa difícil en varios lados. Y cuando yo digo difícil, todas las películas son difíciles. Entonces lo difícil es dónde está el riesgo. Entonces uno de esos riesgos era tratar de hacer una historia, una suerte de romance o de épica popular. Es una crónica romanceada, Los Hijos de Fierro. Al partir del Martín Fierro en el año de su centenario, por eso la hago. Bueno, tomé el camino de hacer una paráfrasis del libro de José Hernández, pero reinventado. Es una interpretación libre a partir de los personajes de Hernández y de los principales temas que yo siento que están en el Martín Fierro. Entonces, riesgo. Bueno, el riesgo era que a partir de esa temática popular, bueno, yo buscaba la autenticidad. Y buscaba la autenticidad no solamente por razones estéticas. Yo iba a contar la historia de gente que en general estaba marginada de la historia. Entonces aquellos que no tenían imagen y no tenían espacio, digo bien, iba a contar la historia de los sin imagen o sin espacio para expresar su imagen. Entonces ahí venía la parte testimonial de esta película, que me interesaba mucho que esta película no estuviera representada, sino que estuviera interpretada por sus protagonistas. Ahí el costal, digamos, testimonial o documental, esa conciencia colectiva o esa conciencia individual que uno ve en esos trabajadores de Los Hijos de Fierro, no era invento mío. Cada uno de los personajes que interpreta al hijo menor, al mayor y a Picardía, bueno, en la vida era más o menos equivalente a lo que yo consideraba el hijo mayor o el hijo menor o Picardía. Entonces busqué este asunto. Es decir, en el fondo de Los Hijos de Fierro hay una preocupación también antropológica y hay una preocupación de una suerte de recuperación de la cultura popular y de recuperación de la historia. Pero al mismo tiempo todo esto, que es una línea, debía convertirse en un hecho estético. Una película vale no porque la contemos o por las ideas, por más ideas fuerza que uno tenga, sino que el asunto es inventar una película en imágenes, que esas imágenes tengan fuerza plástica, que tengan fuerza poética. Al tratarse de una película, de un poema, no hay nada, digamos, la esencia del arte es la poesía, el verso, el cuadro. Entonces concibo esta película como un poema épico. Reescribo esta crónica en la sexteta de Hernández. Y entonces, bueno, las imágenes tenían que tener esa fuerza de épica popular. Bueno, esto es muy difícil contarlo. No, es fácil contarlo y es difícil hacerlo. Yo lo que quiero darles es una imagen demitificada de cómo es una película, porque si no, una película uno lo ve y si está lograda, el que la considera lograda, reporto cuando es aplastante, cuando es muy lograda. Y uno se dice, no sé si me entienden lo que digo, de pronto una película es muy buena, nada nace de la nada, el arte es una continuidad de otros artistas. Hay veces que el mazazo es tan fuerte que uno queda aplastado. Y uno piensa, caramba, ¿cómo hizo para pensarla? ¿Qué lejos estoy de esto? Eso es lo negativo.
porque en general no se cuenta cuál es el largo proceso por el cual las obras se hacen. Y lo realmente revolucionario, que a uno le hace crecer, es ese proceso por el cual se hace una obra. Es toda esa pelea con uno mismo, con la incapacidad o limitación que uno tiene, ¿no es cierto? Son esa cantidad de días grandes, 2, 3, 4 años, donde uno tiene un martirio y todos los días se peguen algún dedo en la cabeza porque las ideas no te salen, o porque sencillamente no la ves. En cine hay que verla, en música hay que oírla, no hay que verla. Es difícil encontrar un nuevo acorde. En poesía, que quiere escribir un poema de amor, la tiene que ver en palabras, imágenes a través de palabras. El que quiere hacer un retrato en pintura, la tiene que ver realmente grande, porque después de todos los retratos, ¿cómo se hace para pintar un retrato? Entonces lo importante es ver la película. Ese ver hacia la forma, hacia a la calidad, a la peculiaridad de las imágenes. Hay que trabajar las imágenes como un pintor trabaja la textura de un cuadro. En definitiva, una película es de pronto 700, 500, 400, 200 o 1000 imágenes. Y de lo que se trata efectivamente es trabajar estas 1000 imágenes con una coherencia estética. Ahí vamos al estilo. Esa coherencia estética pasa por la elección también de una óptica, por la elección de los ritmos de la cámara, pero esencialmente por la construcción de la imagen. El rodaje es siempre la última etapa. Cuando ustedes tienen una imagen realmente, una escena, pero que en una escena puede haber miles de imágenes. Toda escena tiene un núcleo dramático, y ese núcleo dramático lo deberíamos sintetizar con una fotografía. Si fuéramos capaces, antes de empezar el rodaje, de armar un storyboard con una fotografía de cada escena, y que esa fotografía fuera el núcleo dramático revelador de la escena, bueno, seríamos geniales. Por supuesto, el que escribe un libro de poemas, si 10 o 12 o 15 versos de ese libro de poemas quedan, es bravo. ¿Me entienden? Entonces, una película igual, una película quedan a veces, cuando en una película quedan en la memoria nuestra 5, 6, 7, 8 secuencias o 10, es una gran película. Por supuesto, pero hay de pronto 100 escenas o 100 secuencias. Efectivamente, no hay límite para trabajar las escenas, pero debería ser cada escena tener la fuerza de una gran imagen, y una gran imagen es un gran cuadro. Cualquier gran cuadro, agarremos Goya, agarremos Velázquez, Francis Bacon, cualquiera de estas imágenes fuertes, y tienen una capacidad de movilización, de penetración y de movilización del imaginario que es extraordinario, porque este es lo que cuenta, una imagen lo que cuenta es esto. La imagen no tiene que ser una cosa que explique cosas. La imagen poética tiene ese don misterioso, ese don provocativo por medios estéticos, que se enchufa en nosotros y esa corriente de energía, bueno, emocional, bueno, nos resuena dentro de nosotros y nos evoca determinadas cosas. Cada uno siente o viaja de manera distinta cuando escucha la música. Está frente a un gran cuadro y la resonancia es absolutamente individual, y el arte busca resonancia. Creo que esto es muy importante y que diferencia mucho de muchas manifestaciones colectivas también de gran emoción que nada tiene que ver con el arte. Yo creo que hay un cine muy deportivo, de grandes emociones, pero que no tiene nada que ver con el arte. Muy bien hecho, por supuesto, porque nada tiene que ver tampoco con el arte un buen partido de fútbol, en el cual las multitudes berrean, gritan, hasta llegan a pelearse. Despierta grandes sentimientos, pasiones muy fuertes, pero no tiene que ver con la emoción estética. Aunque de pronto un jugador puede tener
una estética para jugar, un estilo. En lo específico de la expresión artística es aquello que se expresa por lenguajes estéticos, por lenguajes poéticos. La poesía siempre es una síntesis y al mismo tiempo el arte se expresa siempre a través de convenciones. Lo otro no es arte, es ensayo, es explicación, que también el cine, que también el ensayo y el ensayo de tesis o sociológico, antropológico, también puede usarse el lenguaje cinematográfico para realizarse, es el campo del documental. No hay un campo mejor que otro. Yo no sé quién explica mejor de pronto ciertas cosas, hay ciertas cosas del fenómeno, de la política y de la sociedad, de los hombres. Algunos pueden decir que la explica mejor un psicoanalista, y otro puede decir, quizás lo explica mejor un buen analista. No sé, se ha escrito tanto sobre Hamlet, sobre Macbeth, sobre todos estos grandes personajes, se ha escrito desde el campo de la investigación psicológica, etc., y yo no sé si lo explica más que la propia lectura de esas obras cuando lo toma el personaje un gran poeta. Uno lo revela y lo muestra, el otro lo explica. Yo creo que entre estos dos polos pues se puede caracterizar bien lo que son dos tipos de cine: el cine de ficción o el cine de expresión artística o por lenguaje poético. Entonces utiliza el lenguaje poético siempre, y hacer lenguaje poético es un lenguaje de síntesis, y de ahí entonces vuelvo a la necesidad de trabajar cada escena de tal manera que podamos sintetizarla en una imagen que sea su núcleo esencial, que revela el contenido de esa escena. Una imagen, como si le sacáramos una fotografía. No tiene que revelarse lo que pasa a través de las palabras. Últimamente el cine cada vez se ha empobrecido tanto en la imagen, yo creo que es tan malo, que admite todos los doblajes del mundo. Usted puede agarrar una película y la dobla y le cambia el argumento al doblarla. Nadie se da cuenta. Porque es cine de la palabra. Son libretos filmados con un fondo por detrás. Entonces todo se puede cambiar. Sí, lo que es primordial es que el contenido revelador del drama está en la imagen, y la imagen está compuesta por un todo indisociable entre la escenografía, la luz, el actor como elemento esencial, por supuesto. Todo esto es una imagen. Entonces ahí sabemos que hay un drama, algo pasó, hay una cosa de una sugerencia extraordinaria. Entonces lo que es muy importante es entonces dirigir una película, intentar trasladar, salir a materializar, a construir las imágenes de algo que uno tiene en la cabeza, es un proceso largo, penoso, lleno de idas y vueltas, donde nunca está del todo claro la cosa. ¡Ay, qué suerte! Agarré una y dejaste 78 afuera. Esta es la verdad, Esa una nos dio además la pista. Es decir, que las imágenes se encuentran trabajando las imágenes, ojo. Por lo tanto, hoy existen medios extraordinarios para trabajar las imágenes. En mi época era la cámara fotográfica, era carísima la película, que se podía filmar en 8, por ejemplo. Bueno, pero si no, era la cámara fotográfica. Y nadie se asuste, el cine es una ventana rectangular hasta ahora sobre la realidad, y la cámara fotográfica es una ventana rectangular sobre la realidad, y la cámara fotográfica lleva a buscar esa imagen esencial que determina cada secuencia o cada escena. Es un trabajo sensacional. Yo he armado muchas de mis películas a través de un gran despliegue de fotografías, buscando esas cosas. El trabajo que no puede renunciar el realizador, el autor, el que está haciendo una película, cualquier artista, es el problema del lenguaje, de la construcción de sus imágenes. Lenguaje y forma. Todo lo demás, las cosas que cuentan, están en el libro. Yo no necesito ver la película. Muchísimas veces preferimos leer un libro que ir a ver la película, porque la película es muy mala, igualmente pasa por una obra de teatro. Muchas veces dicen, pero caramba,
de este Shakespeare vale la pena ir a verlo, porque de pronto me mata lo que yo me imaginé que era muy bueno a través de lo que acabo de leer. Entonces, una puesta en escena o un rodaje es otra creación distinta además de la del libro. 50 realizadores agarrarían el mismo libro, sentían 50 distintas atmósferas, imágenes. Terminando esta charla sobre este asunto, bueno, efectivamente yo salí a buscar mis actores. Había una cosa que me llevaba a esto, porque alguno me dijo una vuelta, che, pero si hay buenos actores, acá efectivamente en Argentina hay notables actores. Todo ese trabajo que se hizo del teatro independiente y muchos investigadores y maestros, Hedy Cree, La Cunica Vanillas, tanta esta gente, bueno, dejaron semillas extraordinarias. Argentina tiene un nivel de actores que puede hacer realmente gran cine como gran teatro. El otro problema es todo lo otro que sabemos, si hay posibilidades, si hay medios, y esto es a pesar del maltrato y de la obstinación, ¿no es cierto?, a castigar la cultura. A pesar de eso, esa cosa extraordinaria que tiene este artista productor, que es el artista argentino, sea en pintura, edita sus libros, en fin, esta obstinación, esta obstinación en un apostolado, ¿no es cierto?, la militancia de un calvario, es el artista argentino, que es un bicho muy especial, capaz de administrarse, producirse y vender su obra. Bueno, entonces, grandes actores. ¿Por qué no utilicé esos actores? Porque, bueno, yo no quería ser, como dije antes, representar. Había algo que es difícil. No, dos riesgos. O hago que el actor profesional desciende y represente. En general, actores, muy buenos actores, para muchos de los personajes que yo tenía en la película no los encontraba. Les digo la verdad, por ejemplo, Picardie era difícil encontrarlo. Era más fácil encontrar entre actores profesionales al hijo mayor, el que interpretó luego Julio Trochler. Incluso al hijo menor, pues ya era más difícil el personaje del hijo menor. Y picardía, el hombre con toda la picardía de la tierra, el hombre del interior, todo esto bastante más difícil. Un personaje popular muy especial. Bueno, entonces dos riesgos. El riesgo de que los buenos actores se disfracen, entre comillas, no es peyorativo, digamos, traten de meterse y se caractericen y todo esto, que es el viaje dramático verdadero. Pero como yo no quería hacer cine de representación en esta película, bueno, opté por el otro riesgo, que es agarrar gente que no es actor, pero no está formada y que de pronto puede que puede quedar corto. El problema que tienen los no actores, que al no tener el trabajo del actor es crearse una suerte de tecnología, o de técnica, o de metodología, mejor dicho, por el cual puede repetir el viaje de autoemocionarse cuantas veces quiere. Y el no actor no. En el no actor la primera es buena, la segunda, o la primera es muy buena, y la segunda, y ya la tercera aflojona, y la cuarta, quinta se pinchó. Se tiró toda su emoción, no lo puede reconstruir después. Entonces tienen todas estas dificultades también para memorizar un texto. Yo sabía que la elección de los no actores era, bueno, primero crear una gran soltura, y por eso trabajé durante muchos meses con una cámara de video, y de entrada les puse el video en las manos de ellos, y yo entré a hacer de actor. Entonces esto a la semana ya la cámara era un elemento totalmente integrado al grupo. Por supuesto nunca trabajaba con ellos ninguna de las escenas que yo tenía previstas para hacer la película. Por ejemplo, es cierto que yo voy descubriendo escenas por el camino, pero es cierto que el grueso, el 80% queda lo que me fui construyendo en el guión original, que estaba en Los hijos de Fierro y La muerte del hijo. Nunca se me ocurrió a mí probarlo a Picardie en La muerte del hijo, pero sí lo probé en La muerte de un amigo, en otras cosas.
más o menos semejantes. Entonces, bueno, esa fue un poco la técnica, hacer que perdieran el miedo a la cámara, que ellos se divirtieran con la cámara, que sintieran que era un trabajo colectivo, que sintieran sobre todo la alegría, el placer de jugar. Creo que es inherente también, así como dije que el arte es inherente del arte, la imagen, la expresión poética y la convención, creo que otro elemento fundamental es el sentido del juego, lo lúdico que tiene el arte. Entonces nos divertíamos, aún en las escenas más espantosas, uno se divierte por el placer de hacerlas, porque uno lo logra. Entonces esos fueron meses muy importantes en el cual primero yo fui descubriendo la capacidad y los límites de cada uno de mis actores. Dirigir no es transmitir mecánicamente cosas. Uno se da cuenta, uno tiene que tener un radar atrás y 2 ojos atrás y 2 a los costados y 8 oídos, y uno se va dando cuenta cuáles son los resortes íntimos de tu actor, cuáles son las llaves que tenés que tocar, cuándo tenés que parar, cuándo tenés que exigirlo. En fin, son apuestas. Cuando uno decide lo hago contigo, es una apuesta terrible. Entonces ese estudio previo, una vez tomada la decisión, cuando ya tomé la decisión y elegí el grupo, bueno, ya trabajamos bastante más en particular, y lo que se hizo fue reconstruir la historia de los personajes. En lugar de empezar a trabajar con ellos lo que iban a hacer en la película, empecé a hacer la historia de ellos con ellos. Entonces cada uno en esos meses de ensayo se cargó vivencialmente, lo obligué a hacer el viaje de la vida de ellos. Y en este sentido siempre es mucho más interesante provocar la imaginación de ellos que la propia. Por supuesto, uno tiene el itinerario de sus personajes, pero en lugar de poner a este tipo de actor, digo que no es actor, en el trance de contarle cómo fue exactamente su vida, y entonces él toma el rol de tratar de interpretarme a mí, y se siente de pronto perdido en estupideces porque es él el personaje. Entonces, es mucho más positivo, esto te lo digo con cierta certeza porque lo he experimentado mucho, decime, viejo, ¿cómo fue aquella tarde que llegaste a Buenos Aires? ¿Cómo que llegué a Buenos Aires? ¿Cómo? No, sí, pero el personaje de Picardía en algún momento, ¿a qué edad más o menos? Yo creo que llegó joven. ¿Cómo te lo imaginás que llegó joven? Bueno, sí, tendría 17 años, como llegué. ¿A qué estación llegaste? Fue como que, sí, no, estamos jugando a esto, ¿viste? ¿Cómo estamos inventando el juego juntos? Bueno, llegué a la estación X, y por tu rábano ir a la estación Z. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Lo importante es que lo comenzás a enganchar a él en la construcción de un mundo de imágenes interiores. ¿Me entienden? Que él se empieza a ver ese personaje que llegó con su valija. Y bueno, Macanudo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Seguramente tenías plata. No tenía un mango. Ah, qué interesante. Entonces, caminé, me metí en una pensión, le dije si me dejaba estar hasta el día siguiente. Empieza una historia. Por supuesto que esta historia puede irse para cualquier lado. Pero es interesante porque lo más interesante yo creo que lo más interesante que puede hacer un director es saber recuperar de la gente que se rodea lo bueno. Hay algunos que trabajan con anteojeras y no ven nada. Muchas veces llegan al rodaje y lo mejor del rodaje está detrás de ellos y no lo vieron. Obcecadamente filman para adelante. Y al mismo tiempo es así, hay gente que deposita en nosotros todo lo que se les ocurre y no sabe ver de que había una historia mucho más interesante, una mirada mucho más honda y significativa que todo lo que se estaba ocurriendo. Hay que saber por eso ver, hay que saber descubrir y hay que saber aprovechar el talento, la emoción y la imaginación de todos los que nos rodean. Con eso hablo también de los técnicos. Si uno se limita a decir, yo jamás le digo al técnico de entrada todo lo que tiene que hacer. Por supuesto que yo sé lo que tiene que hacer, y si no coloca las luces como yo quiero, en definitiva le puedo demostrar que lo que yo le estoy pidiendo es posible, me subo y le muevo el farol, o no lo pongo. Pero ¿qué es lo importante? Si uno va siempre con un plan tan prefijado de las cosas, es posible que eso sirva para un cine,
tan absolutamente dibujado y prefijado, ¿no es cierto? Puede ser, parece ser que Bresson lo realiza así. Bueno, puede ser, en este tipo de cosas tampoco hay tantos métodos como gustos. Y no es nada grave que la expresión de alguno nos disguste. Es lindísimo no gustarse una película. La ha soportado. A mí algunas veces gente se me ríe y me dice, discúlpeme, pero no me gustó su película. No se enoje. Yo no me enojo, me parece espléndido, le agradezco la sinceridad. Si no podemos discrepar en el gusto, imagínense la cantidad de corbatas que hay en el mundo. Y no es grave. ¿De qué estamos haciendo? ¿Qué tiene de grave que a uno le guste una película o un cuadro? Es decir, ¿me entiendes? No tiene nada de grave. Entonces hay gente que lo toma con una densidad espantosa. No estamos discutiendo el plan económico, no sé, un defalco. Bueno. Pero yo, volviendo al tema, trato de... Para algo tenés gente talentosa al lado. Y por supuesto que los actores se los has elegido porque son buenos. Y si son buenos es porque tienen imaginación, sensibilidad, en fin, son creativos. Entonces, creo que la mejor técnica, creo que lo mejor es saber recuperar de ellos. Acontece que muchas veces uno es tan inseguro y tan perseguido por la mirada del otro, no sea que me vean que yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces ya cada uno le enchufa un sombrero y un disfraz. Por supuesto, todos los que los rodean, todos los que rodean a un director están cagados de espanto. Sobre todo todos los que tienen que actuar, el que tiene que poner la luz, todos. El sonidista, que no le vaya mal. Entonces, todos están necesitando que el papá les diga exactamente lo que tienen que hacer. Y ahí entonces la responsabilidad es la del papá, que dijo todo lo que tenían que hacer, y cada uno se quedó tranquilo, y nadie aportó nada, sino aportó solo su técnica. Pero el director se cercenó de la posibilidad de enriquecer su visión y su mirada con otras miradas, otras ideas. No cuesta nada, uno tiene que saber, por supuesto que uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer. Eso no lo ayuda a nadie si no sabe lo que quiere hacer. Entonces, es importante preguntar a toda la gente que uno tiene al lado. Por supuesto hay que saber a uno a quién le pregunta. Si uno le pregunta a un sabio, uno tiene que esperar la respuesta de un sabio. Si uno le pregunta a un mediocre, pero bueno, es un mediocre en determinadas cosas, pero por otro lado tiene mucho sentido común, y por otro lado tiene un sentido práctico interesante. ¿Me entienden lo que les digo? Es importantísimo recuperar la mirada de la gente, de los que te rodean. Por supuesto de los actores. Yo le explico a un actor cómo es la escena, ya después de toda... del largo viaje que es elegir un actor. Elegir un actor es una cosa muy difícil, ahí uno se jugó. La dirección de un actor está dada en el 50% en la elección de ese actor, y generalmente muchísimo más. Uno no va a transformar, hacer piruetas con el actor. Por supuesto, para llegar a esa elección hay que convertirse en un detective de ese actor. Hay que espiarlo. Yo generalmente cuando viene gente, tengo que elegir gente para una película, detesto estar yo en el diálogo con el actor, es contraproducente. Cuando estás comprometido en un diálogo no lo puedes observar, entonces generalmente lo derivo eso a los asistentes. Yo me quedo acostado. El diálogo provocativo lo tiene él, yo estoy viendo sus reacciones y hacemos un video, porque lo que más revela es la imagen, la manera de mirar. En el cine es esencial la mirada, en el teatro es todo el cuerpo. Pero en el cine es esencial el triángulo de los ojos y la boca. Eso es esencial. Oh, caramba, mi vecina era tan extraordinaria, yo nunca la vi, nunca la viste, por supuesto, era tu vecina. Pero la pantalla aumenta 1000 veces, no sé cuántas veces aumenta la pantalla. Y la mirada, los ojos son el espejo del alma. Yo creo que el inconsciente se expresa como un río a través de la mirada. Agrandada esa mirada. Entonces hay que espiar mucho a los actores. Yo generalmente les hago contar su historia o les pregunto
que recuerde un momento penoso de su vida, un momento feliz de su vida. Son todos ejercicios como para darse cuenta de la capacidad que tienen de mentir, de ponerse en escena en ese momento. Por supuesto están angustiados, les estás haciendo una prueba, todo esto hay que considerar. Pero sale la sensibilidad de ellos, hay que conocer su historia un poco. No se puede dirigir a una actora que no se lo conoce. Por supuesto que un gran actor muy formado, bueno, todo esto siempre es bueno, pero no es imprescindible. No es imprescindible porque ya es alguien que en gran parte se autodirige, tiene su técnica. Bueno, por supuesto, si uno lo quiere sacar de las cosas que he estado haciendo siempre, también es muy importante conocerlo. Pero che, viejo, si yo nunca te oí hablar a vos así como me estás hablando ahora en la escena. Yo tengo que grabar un diálogo que tuve contigo mientras tomamos el cafecito en la oficina. Qué lindo personaje es el tuyo. Nunca lo vi en el cine. Me encanta el personaje que hiciste cuando salimos caminando de la oficina y me contaste aquella cosa. ¿Me entiendes lo que les digo? Los grandes actores también se meten dentro de una imagen, de un traje, entre comillas, y están siempre en ese traje. Es muy difícil sacarlos. Hay que revelarles el otro traje que tienen, el otro personaje. Entonces, yo me baso mucho en sacar cosas de ellos. Finalmente, cuando he elegido un actor, lo he estudiado, lo he filmado varias veces, no me he puesto a interpretar nunca la escena inicial porque no quiero que gaste su emoción o llegue mal a la escena. Es terrible tener que entregarle los libros a los actores, porque ya se hacen una imagen del personaje y de las cosas que muchas veces no es la correcta. No sé si me entienden. Se le fija la ansiedad de conocerlo, se le fija ya la imagen. Fue mala la lectura que hiciste, no es ese el personaje. Sería bueno llegar a entregarles el libro después de que lo has llevado bien a transmitirle exactamente qué es. Pero llega un momento de la escena y yo jamás les digo cómo tiene que hacerla. Por supuesto que lo sé y soy capaz de representarles la escena. Me divierte, a mí me encanta representar los roles, me encanta, me divierte. Pero eso bastaría en mostrarle el cómo para que no le saques nunca más nada de eso. Es como marcarle un tono, Yo te he dicho cuáles son las circunstancias y cuál es el drama y de dónde venís y qué te pasa. Todo esto te cuento. Yo no sé nada de lo que yo vos el actor. Entonces a ver qué pasa. A ver qué me proponés. Esto es lo que se trata. ¿Qué me proponés? Che, mucho ruido en la calle. Por supuesto, vos sos el sonidista. ¿Qué me proponés? Por supuesto, te tengo a vos porque es difícil. Si fuera fácil lo hago yo, lo hace mi pibe esto. Por eso se llama, ¿qué me proponés para que no se oiga el tren, el ladrido de esos perros, el viento que entró? Están hablando muy distante uno del otro, pero ya lo sé, no me hagas problema. Vos sos el inteligente y el que tiene que saberlo. ¿Qué me proponés? Y esto pasa en muchísimas películas. Entonces no hay que dar nunca una pista, hay que forzar a la gente que te rodea a que se rompa el cráneo, que haga experiencia y que dé soluciones. Entonces en el caso de los actores eso pasa a menudo, porque el actor está muy angustiado, etcétera, y necesita que vos lo contengas. Bueno, salió, ¡bum!, el horror. Oh, fabuloso, me demostró una pista que yo no había visto. Mirá qué suerte. Pues es que yo no lo había visto así. Y te hizo un aporte extraordinario. ¡Brum! Salió con el diálogo siempre. Yo tengo la costumbre de escribir los diálogos como... Yo me formé, antes que llegara al cine estuve mucho trabajando en el teatro, entonces tengo mucho la costumbre de decir los diálogos, y cuando los escribo, pero los digo mucho antes de escribirlos, y voy probando cómo se dice mejor. Pero eso yo, lo agarra el de enfrente y respira distinto, dice distinto, te da vuelta a la frase y a él le queda muchísimo mejor la frase así. Sería absurdo tener un litigio, por supuesto, si no me cambió ninguna de las cosas esenciales.
En esto del diálogo, cuanto más espontáneo es en fin, su interpretación, etcétera, y más entregado, sucede generalmente que el damnificado es el diálogo. El diálogo no resulta muy respetado. Pero como en todas las cosas del cine, lo que más importa es la imagen. Todo lo demás tiene arreglo. La impresión del celuloide no tiene más arreglo. Con esto le quiero decir que el diálogo definitivo, todo autor lo escribe en el momento del doblaje. Todas las películas se doblan. Esta no es ninguna originalidad. Fellini escribe su último diálogo al final de todo, cuando está montando, cuando está doblando. Yo en mi vida he filmado escenas que son realmente muy buenas y que las inventé después de haberlas filmado. Actualmente en mi película El viaje, yo me encontré de pronto en una serie de lugares, en el estrecho de Magallanes, unos galpones, unas cosas, un día en ese lugar. ¿Qué hago? No vuelvo más ahí. Pero eso era sensacional. No me lo voy a perder. Sí, pero yo no tengo ninguna escena. Sí, pero yo necesitaría una escena acá porque acá esto tiene peso, y de dónde vengo y cómo sigo, sería muy bueno. Total, invierto 2-3 horas, las tengo, tenía que esperar un atardecer porque me tocó finalmente en esta última película las tres, sí, casi siempre las condiciones adversas de luz y de tiempo de lo que necesitaba. Ya era una especie de duelo, de obstinación contra el demonio. Tenía que esperar, entonces me voy a filmar esto, pero no sé qué voy a filmar exactamente. Pero eran fuertes las imágenes. Tenía una gran sugerencia esas imágenes ahí, por supuesto. Se me ocurrió que el chico ahí llegaba y hacía noche y después iba a seguir. Pero ¿por qué no me encuentro personajes? No tengo personajes, ¿dónde salgo personajes? Era una estancia cerrada, una cosa espantosa. Pero una cosa muy buena. Y entonces conseguimos los dos caseros. Los dos caseros, además, dos que viven solos en el estrecho de Magallanes, huraños y ariscos como no se puede imaginar. Primero te miraban a 20 metros, así se escondían. Bueno, finalmente se nos convenció de que actuaran, por supuesto. Con ese material no podía pretender otra cosa que... No, entonces, ¿cómo se resuelve? Por supuesto, el gran plano general. Sí, lo que es pésimo en un primer plano es extraordinario en un plano general. Es así. Pero esto sirve para todo. El cine es la antítesis, el cine es una guerra contra la omnipotencia. El cine. Sin omnipotencia no se puede hacer cine. Sobre todo acá en este país. Pero además, es interesante porque uno se mete a que te fajen la omnipotencia. Esta es la cosa. Porque fíjese, no hay nada más omnipotente que pretender prever todo en una filmación, tratándose de seres humanos. Uno hace el cuadro de los 60 días de rodaje y uno dice, en el día 37 filmamos tal escena, el protagonista fulano y mengano. ¿Quién puede decir cómo van a estar estos tres personajes? Resulta que en el día 37 la protagonista llegó con un ataque al hígado espantoso. Estaba angustiada, tomó 3 whiskies, o no tomó nada, tuvo una angina por la angustia. Pero como si tenía que estar espléndida. Alegre, feliz, bailando. Una cara así, ¿qué hace? ¿Filmo o no filmo? Por supuesto, porque si no filmas hoy, no filmas nunca más esta escena. Entonces esa escena es pésima, sí. Y tenés que inventarla. En el exilio de Gardel ahí me pasó algo semejante con Marila Foré. Tenía una escena dentro de su casa donde debía sentarse en un sillón y cual Liv Ullmann, hablar con la madre y en una sola toma, plano secuencia, era la toma, la escena fundamental de la actriz para demostrar que era mejor que Liv Ullmann, ella. Por supuesto, esa mañana, ante semejante angustia, se enfermó de todo. Estaba más caprichosa que nunca. Y no había nada que hacer, era espantoso eso. Sería absurdo obstinarse en filmarla de frente, en un lento traveling hasta su primer plano.
Y no fue muy bueno, pero se salvó colocándola de espalda, en penumbra, contra un espejo, y poner en penumbra todo el living y los pasillos. Bueno, y trabajar la voz. La voz puede salvar mucho esas circunstancias. Si la voz y todo eso está muy bien trabajado, crea la atmósfera. Y la falta de drama en su cara está reemplazado en esa escena por una gran atmósfera escenográfica que cree un clima de desolación y de tristeza muy grande. Por supuesto, algo que hay que tenerlo. Volviendo al tema de mi estancia en el sur, es que muchas veces a uno le va a pasar eso, por eso hay que ver, hay cosas que no hay que obstinarse con todo lo que no va. No se puede ser omnipotente, nadie puede prever las cosas. Lo que hay que tratar de hacer es, bueno, por eso es un gran desafío la omnipotencia que te pide el cine todos los días, respuestas nuevas. En este cine pobre, y entonces todos los cines, en el cine americano anda a decirle, no, mira, hoy no filmo porque no me gusta tal cosa. Tenés que filmar, el dueño es el productor y después va así a hacer lo que quiera porque yo corto, y los corto todo lo que quieran porque tienen el derecho al corte. Entonces hay que tener los ojos muy abiertos y muchas veces cuando uno no tiene ciertas ideas claras, si podés conformar una vaga historia o filmarte 3 o 4 planos que puedan configurar una escena, si tenés la ocasión, estás en paro, como le estaba contando, tenía que esperar las 7 de la tarde y era después de almuerzo a las 2:30 de la tarde, no tenía nada que hacer, bueno, de pronto puede ser esta escena. Pues así filmé una escena en plano general, lo despiertan al chico, y después una mateada, y 2 o 3 planos más de recorrido por esos galpones llenos de cueros de ovejas muertas y de cosas. Interesante, no les digo que no, nada genial, pero una cosa realmente buena. Por supuesto, la caminata de mi protagonista por aquello, con una conversación de inicio y una de final. ¿Qué conversación? Como en cualquier doblaje del mundo. Se la invento después, la conversación. Por supuesto, meses después, inventé la conversación y me ha quedado una escena estupenda. Transformé a mis amigos, se llamaban España y Toledo. Dos viejos canosos, medios mamados porque chupan mucho, los transformé en 2 ingleses de gas. Y un doblaje que llevó muchas horas, pero muy bueno. O sea, que creo que difícilmente uno pueda creer que no lo concibió así. Entonces todas estas penurias existen en el cine. Terminando esta cuestión entonces de los actores, disculpen tanta digresión, esto de los actores, bueno, lo importante es saber aprovechar de ellos. Saber qué es lo mejor de esta persona. Antes de actor hay una persona. Hay que conocer a la persona. ¿Qué le saco? El humor que tiene, esta ternura es sensacional. Y en la vida está lleno de personas excepcionales. Entonces hay que saber ver. Hay que saber descubrir hay que saber descubrirlos. Y después crear las condiciones necesarias para la desinhibición, el estímulo y la paciencia. Por supuesto hay que tener paciencia, que no. En Los Hijos de Fierro la mayor parte del elenco, digo, fue así, y todos se formaron en la improvisación, y bueno, el resultado fue bastante bueno, más que bastante bueno. Yo creo que tiene buen nivel, yo quedé conforme con toda esta historia. ¿Qué pasa cuando termina una película? Cuando se termina todo. ¿Cuándo? ¿En el momento de terminarla o...? Cuando usted siente que se terminó. Sí, viene una suerte de bajón. El día que uno termina una película es una suerte, no sé, alegría por un lado, tristeza por el otro. Ahí me viene una suerte de depresión fuerte o cosa melancólica fuerte, porque al mismo tiempo una película reúne a mucha gente. El destino es una cosa media extraña esa. En el teatro un grupo se forma y continúa varios años. Una banda de rock toca muchos años.
y un grupo de cine se forma para una sola película. Algunos técnicos te acompañan, algunos actores, pero en general aquel que vos quisiste no pudo, vino otro que no estaba previsto, pero el que vos querías no pudo, en fin, entonces hay una serie de factores así de azar, y se forma un grupo humano que tiene sus conflictos, tiene sus problemas. Y es tanto lo que uno pone en una película, es tan conflictivo ese viaje, es muy conflictivo ese viaje, así que se producen tensiones, cosas, reconciliaciones, peleas, grupos, subgrupos, uno está obligado a convivir 2, 3 meses, pero en cosas de mucha intensidad, porque uno está luchando contra el tiempo, el enemigo es el tiempo, hay que hacer en 10 horas o 11 horas esta secuencia. Entonces ese es el drama del realizador, que la tiene que hacer, y cada cosa que no está o que no estuvo prevista o que no sale es un plano menos o un cacho menos de esa secuencia. En fin, esto es un combate espantoso. Todo eso crea muchas emociones, cosas lindas que todo el mundo las festeja, hay crisis. Entonces, en definitiva, se crea un grupo humano que cuando termina una película nadie tiene mucha conciencia de lo que ha hecho, ni cuánto ha querido o ha colocado ahí adentro. Se va a dar cuenta después. Pero se produce una cosa, realmente, el final de la película es mezcla de alegría y de tristeza, y de lágrimas, y de cansancio, porque todo el mundo está agotado. A mí me dejan muy agotado las películas, entonces el final es una suerte de depresión física, de final del rodaje. El montaje ya es algo más equilibrado, racional, ya es otra cosa que uno organiza su vida bien, ya para hacer el montaje. Te hago una pregunta, cuando hablas sobre el cine americano, el cine hollywoodense, ¿no? Donde los productores tienen derecho al montaje, el director es una suerte de empleado. ¿Qué opinas por ahí del cine de Wells, que fue uno de los más castigados por esta industria? Son muy pocos ahí en Estados Unidos los directores que tienen el poder como para tener el corte. Creo que un director, cuando no tiene derecho al corte, es terrible eso, o que te monta otro, es una cosa espantosa eso. Son muy pocos. Bueno, uno de los grandes dañados fue Orson Welles, uno de los grandes genios del cine, ¿no es cierto? Uno sigue viendo de vuelta El Ciudadano y no se puede creer la perfección de esa película, la inteligencia, la modernidad es sorprendente. Es un cine de ultra vanguardia en su momento, es de vanguardia hoy, uno la ve, uno se siente un idiota cada vez que ve esa película. ¿Qué sería esa película vista en 1942? No, esa es una de las cosas más ingratas y trágicas del cine. ¿Cuántos proyectos de Orson Welles no se pudieron hacer, no pudo hacer? Todo ese viaje largo a Brasil, todo eso, que al final se lo vendieron, lo quemaron, no sé lo que hicieron, cosa terrible. No, creo que no hay nada más terrible para un autor de imágenes que no ser dueño de lo que hace. Orson Welles decía que él se sentía muy frustrado, pero que había hecho 16 o 17 películas, no, 8 o 9, no me acuerdo la cifra, creo que en 16 años 8 o 9 películas, un reportaje que le habían hecho en los años 70 en Cahiers de Cinema. Es así, la suerte de los realizadores argentinos hay que multiplicarlo por 2. Yo estoy en el cine desde hace 35 años y he hecho 5 largometrajes. 1 cada 7 años. Una pregunta. Pero efectivamente, con la infinita alegría, no lo digo esto con pena, las 5 o 6 películas que he hecho, 5 y 1 por encargo, 6, que es un documental que hice en Francia, La mirada de los otros. Bueno, son películas que yo he sido
el responsable y dueño exactamente de todas las imágenes. Entonces esto es un derecho a la libertad como si escribiera o pintara. Entonces estoy muy feliz, no digo ninguna tristeza, estoy hiper feliz de haber podido hacer 5 o 6 películas en 35 años contra 8 películas en 17 años que hablaba Orson Welles en aquel momento de su vida. Una pregunta que hago. En relación a quizás la poca respuesta que tiene el cine argentino comparado con otros cines, con el americano, por ejemplo, ¿te parece que es una cuestión de medios o puede tener que ver con los temas o contenidos que trata el cine? Y si es así, ¿qué tendría el cine argentino para contar a la gente para tener una mayor adhesión o que se vea identificado? Poca respuesta, ¿qué decís? ¿De público? De público. Ajá. Bueno, eso no se puede generalizar tanto, habría que detallar mejor la pregunta, porque efectivamente ha habido momentos en que el cine argentino le ha robado a todos los cines. En este momento, digo, generalizando, ¿no? Ah, bueno. No, porque por ejemplo en los años 70, no me acuerdo bien, los 60, había películas, por ejemplo, de 3, 4 millones de espectadores. Creo que Martín Fierro, Juan Moreira, muchas de estas películas iban más allá de los 2 o 3 millones de espectadores. Nazareno Cruz y el Lobo, en fin. Eran en otras épocas porque no existía el video, no había medios que compitieran. Y estaba, por supuesto, ni que hablar de los años 40 o los años 50, donde el cine argentino, las buenas películas argentinas eran las más taquilleras. Bueno, y en estos años últimos también ha habido películas argentinas muy taquilleras. No se puede generalizar así si todas. No todas las películas americanas son taquilleras. Efectivamente, si ellos hacen 200 o 300 películas, dan la vuelta al mundo 30, 40, 50. Y queda un tendal ahí adentro también. Entonces, en toda cinematografía hay muchas películas hay películas para todo, que son necesarias, hay películas que no es una marca de ciclo realizado el hecho de tener muchísimo público. No lo es. En toda la historia del arte, la cantidad de público que acompañó la presencia de una gran obra de arte o de creación no fue lo que lo determinó. En la historia de la música, en la aparición de los grandes libros, incluso de las grandes películas. Si no, no podría existir Tarkovsky, lo tendríamos que matar, pobrecito, de vuelta. No tiene nada de público. Tampoco estoy preconizando que hay que hacer cosas difíciles, aburridas, etcétera. Creo que el cine es lo suficientemente amplio como para que cada uno encuentre su lugar. El que quiera hacer un cine masivo, comedias, esto, el otro, un cine de experimentación, un cine... Eso es lo lindo, que cada uno debe elegir su camino. Y lo esencial es que busque su expresión, busque su estética, busque su lenguaje. Pero el cine argentino en estos años también ha habido grandísimos éxitos de público. Hubo años en que alguna película argentina se llevó todo el público. Recordemos Camila. Creo que tuvo 3 millones de espectadores, por ahí Camila fue la película más taquillera de ese año. En televisión, el récord nacional de rating, que creo que es cerca del 50 o 51%, lo tiene la película La Noche de los Lápices. El récord de rating de todas las espectáculos, no, de todas las películas. Ninguna película extranjera. Sería cuestión de aumentar la producción, entonces. No, en fin, yo creo que ahí hay otro tipo de factores. Es cierto que cuando una película argentina sale a competir al mercado, sale en desventaja con el cine extranjero. Todos los autos que entran al país extranjero, lo que se produce acá en el país, lo que viene de afuera, siempre paga arancel, ¿no
¿no es cierto? Entra con alguna... nosotros estamos obligados a competir con todas las películas extranjeras, con 50 películas que hay, o 40 en cartelera, bueno, en igualdad de condiciones, pero es más, con desventaja, porque tenés una desventaja en que además tuviste que pagar la película más cara para filmar, y además, por lo general, como los medios de información le dan muchísima atención a los proyectos, cuando viene un proyecto de afuera empujado y vienen los grandes nombres, los grandes artistas que uno ya los conoce por todas esas cosas, son un sello de marca. ¿Cómo hace un joven realizador que no lo conoce nadie para hacer su primera película? Y es un desafío grande. Entonces no hay que pretender que uno pueda tener mucho público, hay que pretender en demostrar que uno es bueno, y entonces se corre una suerte de... No, lo que es bueno se impone siempre. Hubo esta película, por ejemplo, muy modesta de medios y de economía, y que tuvo una gran resonancia acá y afuera, que fue La deuda interna de Pereira, primera película. Yo creo que una película de ese lenguaje, esa técnica y esa inversión productiva está al alcance de cualquier grupo. Con un grupo reducido uno la hace. Es muy bueno siempre, la clave del éxito está saber qué es lo que uno elige. Hay que elegir lo que esté más cerca de poder hacer algo bueno, y no que el salto sea tan ambicioso y grande que uno caiga al vacío. Eso ya es un problema de inteligencia, de evaluación. Pero y esa película la acompañó mucho público. Otras películas, el hombre mirando al sudeste, tuvo cualquier cantidad de público. Hay muchas películas argentinas que en estos últimos años, desde el advenimiento de la democracia, han tenido un gran público. Entonces no es y que se han pagado, que se han pagado y que han permitido hacer otras. También hay que romper muchos mitos, y no se trata de rebajar. No se trata de, no es necesario para tener público hacer un film barato, ¿no es cierto? O descender en el nivel. Cada uno tiene que ser muy auténtico con lo que busca. ¿Qué comunicación quiere entablar? Hay que ser consciente de eso. ¿Qué comunicación quiere entablar? Cuando yo hice El exilio de Gardel, los famosos comentaristas Rómulo y la habían visto afuera, y acá dijeron de que era más para los Campos Elíseos que para la calle Corrientes. Cuando se pasó esta película en Venecia para la crítica, que cayó bárbaro la crítica, los críticos más desconcertados fueron los argentinos. La película le rompió todos los moldes, y lo que escribieron fue bueno y nada más. Y algunos de ellos le mandaron de vuelta desde el diario un teles diciendo: che viejo, todos los cables internacionales son de furor y tu nota es pobrísima, ¿estás segura de eso? Y él escribió una segunda crónica. Y lo importante del exilio de Gardel es que se jugaban todos, amigos míos personales, que la película iba a ser un fracaso de público, o que iban a ser 100.000 espectadores, y la película hizo una cantidad muy grande. Estuvo 22 semanas en el cine Broadway, acá de Corrientes, y una gran repercusión con público joven. En Uruguay fue la primera película del año, le siguió Rambo, créanlo. En Montevideo, en Uruguay, fue muy bueno. Entonces, no quiere decir por eso, y es una película que es compleja, El exilio de Gardel. Pero ahí hay una cosa interesante a concebir, complejo en que tratar de armar, uno está muy acostumbrado, el público está muy acostumbrado a el gusto del público, y la relación que entabla con el cine ahora está marcada por la televisión, por lo que pasa en la televisión. Hay una multiplicación de canales, de propuestas televisivas,
se cambia de canal, se ve de a cachitos. Todo esto lleva a una suerte de aceleración de ritmos, pero al mismo tiempo lo que se ve bien en televisión, porque como la televisión es como decía Orson Welles, es una suerte, era la radio ilustrada, decía la televisión, y es cierto, es un aparato más, como una suerte de lavarropa con pantalla, que compite con todos los aparatos de la casa. Suena el teléfono, tocan el timbre, el chico quiere pis, la tortilla se quema, ¿no es cierto? Todo esto pasa en la casa, mientras el televisor también está prendido. Entonces, por suerte, están los que defienden el acto casi sacro litúrgico que es la negritud de la sala de cine, donde la primera convención a cumplir de esta convocatoria, que es un simple anuncio, que viene gente de cualquier lugar de la ciudad a verte, es que nadie moleste al otro para ver la proyección, es lo único que se pide. Entonces se ve, tenés 2 horas sin que te interrumpan con publicidad y con todas estas cosas que pasan en una casa. Pero la gente está acostumbrada un poco a ese ritmo, y mucho al ritmo de la serie americana y del film. Lo que pasa más, quería decir, para competir por el rating, la producción está forzada a tener un discurso de más en más rítmico y atractivo, con cosas gruesas. No se podría ver una película de atmósfera intimista, tranquila, ¿no es cierto? Es imposible, es imposible. Es el cine de la acción. Tampoco hay el clima en una casa para ver un cine de atmósfera donde la imagen tiene todo su esplendor en una gran pantalla. Entonces esto va creando una suerte de hábito y va formando una cultura, una falsa o limitada cultura en el espectador. Mejor dicho, yo sostengo que la mirada del espectador hoy en día se ha ido empobreciendo por esta relación con la televisión. Y cuando va al cine a veces se sorprende en ciertas convenciones o cosas que antes no se sorprendían. Entonces, no hay que temerle a la ruptura de estas cosas. El cine de la televisión es el cine del argumento. Quiero decir con esto, es el cine de la peripecia, donde la trama argumental es lo que predomina. El suspenso, todo tiene suspenso. Desde una película policial a un drama intimista tiene que tener suspenso. Verdadero disparate. La ley del suspenso no es una ley intrínseca del discurso artístico, esto es un verdadero disparate. Es una deformación por problemas de comercialización o de búsqueda de público. En la relación con el arte lo que importa, ¿por qué yo sigo leyendo una novela o una película o me quedo en una exposición de cuadros? Por alguna regla argumental o de suspenso, es un disparate. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La novela de suspenso es una parte ínfima en el porcentaje de la novelística mundial, no sé, será el 10%, el 15% como género. Entonces, lo esencial, hay otra cosa, le digo esto porque es importante, porque uno puede caer en la deformación de creer que para contar algo, expresar algo, hay que inventar un argumento, una peripecia, disparate. Sinceramente, yo sigo viendo cuadros o escenas si lo que veo me interesa, así de simple. No sé si me entienden. Si se cierra el telón o va al negro y acabó la película, enseguida viene otra imagen interesante, la escena soñada, la escena revelada, esas escenas que nunca las vimos, que las tenemos en el imaginario, que me levanto y me voy porque... no, yo curioso me quedo, ¿o no? Entonces, esto es lo esencial en el discurso artístico. El discurso artístico cuentan 2 cosas: que lo que cuente te interese, y algo mucho más esencial de todo, que vale tanto o más que lo que te están contando, que es el cómo te están contando, que es el lenguaje. Qué placer absoluto es leer esto. ¿Qué me está diciendo? Todavía no me di cuenta de lo que me está diciendo. Voy a dar de vuelta este poema, pero acá me atrapó y aquí me quedé. La atmósfera, el clima, la sensibilidad y la emoción que pasa por lo que estoy viendo, o por cómo está escribiendo este tipo. Entonces eso es esencial, no el argumento y la peripecia.
Las películas se arman en la cabeza del espectador, mejor dicho, en el corazón, en las tripas y en la cabeza del espectador. Es una prueba que ya se ha hecho mucho, que agarrás una platilla y le preguntás que te escribe el orden de las secuencias tal cual están montadas en esa película y no hay dos que coincidan. Cuando hay algo que te golpea mucho en tu imaginario y en tu historia, etcétera, la secuencia siguiente pasa casi inadvertida. Entonces la recepción es totalmente individual. Por lo tanto, el rompecabezas del exilio de Gardel, en tanto y cuando la escena que siguiera fuera una escena interesante en sí misma, como un puzzle, o como un collar de perlas, si vos tenés perlas, y las seguimos viendo, y si no me voy de la película. Yo me voy de la película muchas veces cuando me aburro y me duermo. Y finalmente la película se arma en un todo. Por supuesto, el combate de una película son los primeros 15 a 20 minutos, los 50 o la hora de la película. Cada discurso tiene una serie de normas. Cómo hacer para atacar y apresar el interés de apertura, agarrar el interés de los espectadores de entrada y después que no se te escape. Cine es comunicación. Uno elabora un discurso de comunicación, para algo hace cine. Cine para mí es comunicación con vocación de masas, esencialmente, si no me metería en este infierno. Yo cuando hago una película quiero que la película la vea la mayor cantidad de gente. Por supuesto, el que quiera ver un western no se meta a ver El exilio de Gardel, uno sabe lo que está viendo, tiene que tener cierta información, y por supuesto hay películas para públicos más grandes y públicos más chicos, pero a mí estas dos películas que hice, Sur y El exilio de Gardel, me dejó una satisfacción grande, que es que aquello que uno siempre se preguntó cómo hay que hacer, porque uno siempre se está preguntando cómo hay que hacer para hacer una película y que funcione sin arriar tus banderas ni tus velas, porque todo sería la traición a tu propia identidad como artista o cineasta. Bueno, ¿cómo hacer? Ese es el dilema. Entonces, bueno, uno va construyendo esa cosa misteriosa que es tu poética y tu lenguaje, y al final cómo lo montás. Pero otra de las cosas que andaban por la cabeza, si es muy nacional, si es muy peculiar, si es muy tuyo, si es muy... será visto bien afuera, etcétera. Bueno, hay que también hacer este esfuerzo de extrañar un poco la cosa. Nosotros creemos que entendemos todas las películas extranjeras que vemos, entendemos la línea principal del discurso. Pero lamentablemente nos hemos perdido por lo menos de un 20 o un 50% de matices, de datos sociológicos, antropológicos, reveladores de la cultura que está expresando esas películas. Cuando vos acá ves cómo habla alguien, te das cuenta de qué barrio, de qué provincia, o ¿entiendes? Todas esas cosas, y eso uno se las pierde. Es algo que uno conozca muy bien la cultura del otro país, ¿no es cierto? Pero igualmente va a pasar con esas películas afuera, es decir, que lo que fundamentalmente queda es la línea fundamental, y sobre todo la calidad cinematográfica de la película, si te agarro o no. Estas dos películas mías, que son muy argentinas, lenguaje popular del lunfardo, y está el tango, y están todas estas cosas. El exilio de Gardel es una película llena de rupturas, una película incómoda para un francés, en el cual no mezcla los géneros. Yo vengo mezclando los géneros desde la hora de los hornos, mezclando una secuencia narrativa con una más documental, con una más simbólica, con otra... En fin, mezclando distintos planos estéticos o distintos lenguajes. Bueno, todo esto también me nace a mí de la idea de que no hay géneros. Los géneros los inventan los teóricos o los críticos cuando hay una sucesión de películas que trabaja por el mismo lado. Lo importante es liberarse de ataduras y de copias. Lo importante es que cada uno se sienta realmente fuerte para tener la osadía de tomar la decisión, juntarse sus buenos mangos, ahorrarlos bien, gastárselos bien gastados, sin miedo. Si no se los gastan en ustedes mismos, ¿quién los va a poner? Y demostrar con eso que saben escribir en cine, hacer su camino. Ese es el placer más grande del mundo, inventarse su propio camino. Todo lo demás es secundario.
Por supuesto, hay que desarrollar un sentido crítico para no creer que lo que uno es bueno, que lo que uno está haciendo es bueno o es pésimo. Hay que saber oír a la gente. Difícilmente el público se equivoca. ¿Y qué siente el director como le ocurrió al señor Polaco cuando le prohíben su película? Bueno, me imagino sentirá un atroz, una gran impotencia, una gran depresión, una gran tristeza o rabia, supongo. Entonces hay que inventar la propia sin miedo, Estas dos películas mías, por ejemplo, dieron la vuelta al mundo y han sido vistas en territorios muy lejanos, pero han sido sucesos de público en Escandinavia, en Alemania, son territorios lejanos. Le han sacado fecha, las mejores fechas y salas, las mejores salas, a las grandes películas de afuera. Es decir, que esta película se ha estrenado en las mejores fechas de la temporada, en las mismas salas donde se estrena cualquiera de las otras películas del circuito, lo cual demuestra que con técnicos y artistas locales uno puede hacer un cine, ¿me entienden? Que a ojos del público es igualmente, está al nivel o es competitivo porque está en la misma sala y en la misma fecha que los otros, y que además funciona, pasa una emoción, etcétera, se pierde en la mitad, como nosotros nos perdemos de las de ellos, pero felices porque han agarrado la otra mitad. Entonces no hay que asustarse en estas cosas, lo que hay que tener es una conciencia que nada de esto te lo regalan. Generalmente yo escucho la protesta, que es difícil esto, este tipo de historias. Créanme, es 10 veces más fácil ahora. Antes no había escuela, no había videos, no había las camaritas de video que con 2 mangos uno hace toda su práctica. Entonces uno puede desarrollar su mirada, cultivar su mirada con un ejercicio diario impresionante ahora. Y después estar en una etapa donde además el cine argentino anda por afuera, anda por adentro, a pesar de las crisis se sigue produciendo. Yo no quiero pasar de alto el la vergüenza que es de estar frente a un gobierno que aún le sigue bajando el presupuesto a la educación y la cultura. Este es otro bochorno que además me indigna y me avergüenza como argentino. Pero bueno, a pesar de todo esto, sombrero para la gente que aún pone todo lo que tiene, como antes, ahora, para hacer su película. Lo que tiene que tener cada uno conciencia, que no se puede hacer cine trabajando como un caballo, porque ahí van directamente al fracaso. Van al fracaso porque no basta trabajar como un caballo. Hay que trabajar durante 20 años como 20 caballos. Y además estar inspirado, porque tampoco basta solo la acumulación de trabajo de capital. Pero con el trabajo, trabajando 20 años como 20 caballos, es posible hacer cosas más o menos interesantes. Hay que trabajar además con un enorme rigor. Es normal deshacer un acto montado entero en el cual te quedaste 3 días y 3 noches montándolo y afinándolo. Y sí, un café, 1 hora de llanto y a rehacerlo. Entonces hay que tener mucho rigor, hay que saber cortarse. Lo que es malo a ojos vista no resiste ni la primera selección del montaje. Lo que no es muy bueno difícilmente queda en el montaje. En fin, hay que tener mucho rigor con cada uno, hay que comprarse un martillo, un pinchón y darse como si fuera uno mármol todos los días. Bueno, se ha hecho un poco tarde, ¿no? ¿Puedo hacerle una pregunta? Un creador, por ejemplo, ¿qué siente cuando no es interpretado por un crítico? Específicamente como el caso que usted nombra de Berruti. No, lo de Berruti es una anécdota graciosa más que todo, porque en fin, esto puede pasar también.
uno hace algo y la primera vez no lo agarra y después Berruti la vio otra vez y la agarró más, etcétera. No. No, Pablo Berruti es un amigo, pero es natural. A veces uno hace cosas que van un poco más adelante, que rompen el código tradicional, y bueno, uno no la ve, el otro no la ve. No, piensen lo siguiente, el que hace algo, no digo que sea mi caso, pero el que hace algo nuevo es porque nadie lo vio antes. Lo natural es que no se sorprenda, que la gente se sorprende. Esto es natural. La gente estaría, el gran aplauso fácil viene en aquello que está construido de tal manera que satisface los códigos y películas internas que el espectador tiene en función de todo lo que ya vio y ya estoy esperando que venga así. Es la acumulación de todas las películas ya vistas. Y salió feliz, digerido y digirió y toda la cosa. La otra es un camino más duro. Vino, te ofrezco el sapi. Excelente. Le agradecemos a Pino su... Quería decir una cosa, Bueno. un dato para que vean el cine real, o el mundo real. Para ver el mundo real, el cine real, hay que ver al hombre como animal humano. El cerebro trabaja con datos puros. Usted lo mira como animal humano, el cerebro procede a los datos, y da el ser humano y el mundo real. Después se van a dar cuenta porque está cambiando el mundo. ¿Se da cuenta? No te lo debes saber. Sí, por supuesto.